Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra entrevista aquí en Canal 6 de Televisión. Entrevistas que entre reportaje y reportaje les vamos ofreciendo sobre las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Cabe destacar que hoy tenemos por primera vez en pre-campaña, y a punto de comenzar la campaña electoral, a la plataforma Vecinos por Totana, encabezada por Pepe Martínez de Murcia. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Candidato a la alcaldía, a revalidar la alcaldía de Totana. Sí, ahora mismo soy concejal y vamos a probar a coger la alcaldía. Y José Antonio Andreu, que también en su día, durante los 3 años de la legislatura que acaba, fue concejal, dando paso después a Pepe Martínez Murcia. Buenas noches. Buenas noches, Juan, efectivamente. Oye, voy a empezar por ti. Sí, me parece bien. ¿Cómo han sido estos 3 años donde estuviste tú de concejal? Pues fue una experiencia muy gratificante, la verdad. Una situación muy nueva para mí, que había estado 24 años de funcionario en el ayuntamiento y pues bueno, me lancé a la política un par de años antes de las elecciones pasadas, en 2016. Estuve afiliado a otro partido por probar y bueno, aquella experiencia no me gustó mucho y luego pues hablando con Pepe y con otros componentes de la plataforma, pues ahí ya sí fue, digamos, la experiencia fue bastante gratificante, tanto durante la campaña electoral, con todo el proceso que tuvimos que hacer buscando más de 800 firmas para poder presentarnos, que fue un esfuerzo brutal que estuvimos haciendo durante más de un mes, recogiendo firmas, pidiendo carnet de identidad para poder llegar, porque anteriormente éramos una agrupación de electores y ya, bueno, estas elecciones ya sí hemos hecho un partido político debidamente constituido, con todos sus estatutos y todo lo de la ley, y efectivamente pues aquí estamos pues, para plantar batalla y como bien ha comentado Pepe hace un segundo, pues intentar llegar a la alcaldía, ofreciendo, pues como ofrecemos, un equipazo de gente responsable, de gente trabajadora y gente cabal. Bueno, como decía José Antonio Andreu, partido constituido, sede también ya en la calle Mayor Sevilla, que se inauguró hace muy poquito tiempo. Se presentó al equipo que acompaña al candidato, lo tenemos justo detrás en las imágenes que están pasando de realización, y gente que quiere dar una vuelta a lo que se está viendo en la institución municipal. De hecho, una de las propuestas de la plataforma Vecinos por Totana es cambiar el sistema actual de gobierno en nuestro ayuntamiento. Tanto unos como otros, Pepe, ¿crees que la gestión no ha sido beneficiosa para el municipio? Hace falta un gobierno más profesional, hay que darle mayor visualización a los funcionarios. Los funcionarios son los que tienen que llevar el peso gordo. Los políticos están para tomar decisiones políticas y los funcionarios son los que tienen que llevar el funcionamiento de la institución. Aquí ahora mismo se confunde todo y el político quiere llevar el urbanismo, quiere llevar y no puede ser. Cada uno tiene que sus parcelas y nosotros es lo que intentamos hacer con nuestras propuestas. Intentamos hacer otra forma de gobernar de una manera diferente, que se puede. Y del equipo que te acompaña en estas elecciones, ¿qué podemos decir de las personas que componen la lista? Bueno, es un equipo con el que me siento muy identificado. Si no fuera con ese equipo, yo no me habría sido capaz de presentar mi candidatura. Es un equipo formado por profesionales, por autónomos, sanitarios, jubilados, pensionistas y la mayoría autónomos, que son los que saben lo que cuesta todos los días levantar una persiana, lo que cuesta a final de mes pagar unos sueldos, lo que cuesta pagarle a los proveedores, lo que cuesta pagarle a los empleados y son, en definitiva, la forma de llevar el ayuntamiento es una cosa muy parecida a lo que hace un autónomo diariamente. Claro, cuando yo entré en vuestra sede, recién inaugurada, lo primero que vi fue unas pancartas explicando dónde estaba la deuda, dónde se había reducido, cuál había sido vuestra gestión, o sea, el dinero que habéis conseguido devolver al ayuntamiento gracias al esfuerzo que hicisteis vosotros. Pero todo esto se ha visto reflejado en la gente, en la opinión de la calle. ¿Os dicen algo? Pues sí, nos dicen
bastante cuando en el cara a cara, en el tú a tú hablas con la gente y tú le explicas que nosotros renunciamos a las subvenciones que percibimos. Nosotros hemos percibido durante estos 3, casi ya 4 años de legislatura, 9.300 euros. Esos 9.300 euros ya no solamente nos falta una quincena, lo hemos devuelto todo a las arcas municipales. Han sido, o van a ser el mes que viene, 9.300 euros. Si todos los partidos que conformamos el ayuntamiento, el pleno en sí, el ayuntamiento de Totana hubiese tenido recursos superiores a 300.000 euros. Superiores a 300.000 euros. Que eso, traducido en inversiones en el pueblo, pues imagina las cantidades de calles que se podrían haber arreglado. Tan sencillo como eso. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Los partidos políticos, sobre todo los grandes, que son los que más concejales tienen, ellos perciben subvenciones también de la comunidad autónoma, perciben subvenciones del Estado, que les corresponden y es legítimo. Pero en la situación económica que tenemos el Ayuntamiento de Totana, que llevamos ya más de 10 años en la UCI, no es de recibo que no seamos capaces de hacer ese esfuerzo como hacemos nosotros en la plataforma y devolver ese dinero. Y devolverlo. Estamos viendo precisamente ahora en campaña electoral cómo equipos, candidaturas, se están gastando probablemente hasta lo que no tienen. Probablemente hasta lo que no tienen. Y nosotros, lo que hacemos nosotros, sale todo de nuestro bolsillo, de nuestro dinero. Lo que viste ahí el otro día, los roll-up, como tú bien dices, las fotos, la pancarta del fondo, las cervecitas y los aperitivos que viste ahí, todos lo pagamos de nuestro bolsillo. Y hacemos nuestras derramas y todas estas cosas. Entonces, nosotros, en su momento, lo que quisimos hacer con esta medida, con esa medida que prometimos y hemos cumplido, es que la gente tome ejemplo de estas cosas. Que tomen ejemplo de estas cosas. Y nosotros con eso demostramos que hemos cumplido lo que prometimos. Claro, yo recuerdo que lo había escuchado en algún sitio, no sé dónde, pero en algún sitio. Digo, estaba seguro que la plataforma Vecinos por Totana. Tú hablaste, Pepe, en tu intervención de lo que estaba comentando ahora mismo José Antonio Andereo y de lo que os cuesta un concejal. Lo que le cuesta a un concejal a la plataforma Vecinos por Totana y lo que le cuesta a los otros partidos políticos. Hay una diferencia. Hay una gran diferencia. Nosotros miramos mucho el euro, porque no lo tenemos. Entonces tenemos que mirarlo mucho. Y con nosotros con 1.800 euros que nos gastamos la vez pasada en las elecciones, no que nos gastamos, que invertimos, sacamos un concejal. Si tú extrapolas esa cantidad de dinero a la ingente cantidad de dinero que se gastan algunos partidos políticos, pues se le van a 6.000-7.000 euros por concejal. Multiplica por 6 concejales que pueden sacar y son 42.000 euros lo que se gastan en una campaña política. ¿De dónde salen? Yo me pregunto, ¿de dónde salen? Nosotros no salimos, ya ha dicho José Antonio que lo pagamos nosotros, cada uno durante derramas, nuestras aportaciones que vamos haciendo periódicas, y no tocamos a la puerta de ninguna empresa tampoco, porque consideramos que esa no es la forma de gestionarte y de mantenerte. Porque después esa puerta que has tocado se te va a abrir. Lo más normal es que se te abra. Y cuando se abre una puerta que llega alguien a pedirte un favor, o a pedirte una opinión, o a pedirte algo, pues tienes que abrirle para todo el mundo por igual. Tienes que abrir la puerta se la abre a todo el que llegue, no al que te haya dado dinero. Y ese dinero, por ejemplo, del que hablamos, que se ha devuelto a las arcas municipales, que ha aportado la plataforma, y con todo y con eso, ¿dónde está? Pues eso tendría que haber sido lo palpable, que nosotros pudiéramos haber elegido en qué gastar ese dinero. Porque hay muchos sitios donde invertirlo. O sea, me imagino que habrá ido a la caja grande y de ahí se habrá pagado sueldos, se habrá pagado nóminas, se habrán pagado folios, se habrá pagado de todo. Ese dinero es una subvención que se da a los grupos políticos para el mantenimiento del grupo político. Muchos folios. Hay muchos folios y muchas fotocopias. Por eso consideramos que no es necesario. Si el ayuntamiento te da las herramientas para trabajar,
O sea, te da tu fotocopiadora, te da tus folios, te da tu ordenador para que tú tengas allí para escribir, pues no necesitas hacer tus inversiones y cobrar esas cantidades que como ha dicho él, son, a mí me gusta, yo en mi cabeza la tengo aún en pesetas, son 50 millones de pesetas. De todas formas, tenemos una legislatura compleja y complicada. Hay que empezar a devolver deuda. De esos 10 millones largos... La deuda... 100 millones largos... La deuda, Juan, yo estoy oyendo aquí en campaña que vamos a ir a Madrid a que nos perdonen la deuda. A mí nunca me han perdonado una deuda. Y he tenido muchas, y sigo teniendo. Siempre las he tenido que pagar. ¿Y cómo las he pagado? Trabajando. Es la única forma que hay de pagar las deudas. Trabajando. Es dándole a los ciudadanos las herramientas para que trabajen, generen dinero, paguen impuestos y paguen deuda. No hay otra forma. La varita mágica no la tiene nadie. La única varita mágica es remangarse todos los días y ponerse a trabajar. Decía yo 10 millones, 100 millones, me corregía. 110. 110 millones que hay que pagar y que hay que seguir haciendo gestión. El ayuntamiento no se puede cerrar, los servicios se tienen que seguir prestando al ciudadano. E incluso tú estuviste aquí en su día con Jesús explicando el tema del famoso préstamo, ¿en qué quedó todo eso? Sí, es una cosa que no entendemos, cómo se nos ha quedado encima de la mesa en 2 ocasiones, no hay voluntad de solucionar ese problema. Los informes del gabinete jurídico del ayuntamiento te dicen que ha caducado, entonces yo me hago una pregunta, ¿a quién le ha caducado? ¿A mí? A mí no me ha caducado. Hablamos del préstamo. Hablamos pedir el... Bueno. O sea, gestionar esa deuda. Gestionar ahora mismo esa reclamación, te dice el gabinete jurídico que ha caducado. Nosotros creemos que no, con los juristas que hemos consultado, dicen que no, que hay posibilidades porque se puede pedir. Pero si ha caducado, si en realidad ha caducado ese préstamo, ¿a quién se le ha caducado? ¿A quién se le ha caducado la declaración de impacto ambiental? Entonces, estamos viendo que nos damos muchos golpes de pecho de todo lo que hacemos, pero lo estamos haciendo mal. Cuando todo eso se te va caducando y estás saliendo de nuevas, hay algo que no funciona. ¿Pero para dónde vamos? ¿Para el plan general? No, estamos hablando del préstamo. Estamos hablando de la fecha de caducidad, como los danones. Últimamente no, Pepe, últimamente es que está caducando todo, ¿eh? Sí. Porque ahora iba a entrar en el plan general, José Antonio Andreu, el plan general de ordenación urbana. Pues el plan todo general... el mundo está hablando del plan general y... Claro, pero es que la evidencia es la evidencia. La evidencia es que los informes lo que dicen es que la declaración de impacto ambiental está caducada, aunque como siempre se suele decir, el derecho al pataleo lo tiene en este caso el equipo de gobierno, que es el que está saliendo dando una serie de argumentos jurídicos que dicen lo contrario. Digo, pero bueno, vamos a ver, si tú tienes una resolución de la comunidad autónoma que es quien resuelve sobre esa herramienta necesaria para la aprobación del plan general y te está diciendo esa resolución que esa declaración está caducada, no le des más vueltas y ponte a trabajar. ¿Qué te estás haciendo? Dando el pataleo diciendo que no, que esa resolución está mal. Mira, pues entonces tendrás que ir al contencioso administrativo contra la comunidad autónoma para resolver eso. Y eso otra vez se irá sine die. Es decir, es una cosa demencial. Se le pidió al alcalde que hiciera público esos documentos del plan general. Creo que lo hizo público. Creo que se sigue basando en que estamos en tiempo y forma. No. Sí que lo que se puede hacer en esto... Lo último es llegar a un juicio, porque se va a ir al tiempo y hay tiempo y más tiempo. Cuando lo más fácil es llegar a acuerdos. Si tú vas con esa declaración de impacto ambiental, digamos caducada, aunque esté caducada, sigue valiendo. Por lo menos el grosso modo de la declaración. Si tú llegas con los técnicos de la comunidad autónoma y negocias tu declaración de impacto ambiental, antes de ponerte a hacer juicios y a insultar a algunos, no, eso no se puede hacer. Negociar es lo primero. Por eso es lo que te estoy diciendo de nuestra lista, Juan. Llevamos gente que llevamos negociando toda la vida negociando.
Y es la base de la convivencia y es la base de todo. Y de salir adelante, irte a la comunidad autónoma y negociar. Pero, por ejemplo, el plan general de ordenación del que estamos hablando, ¿qué plantea para Totana? O sea, ¿hay que modificar cosas? ¿Está acorde con la situación que tenemos en el municipio? ¿Se tiene que volver a empezar de cero? ¿Cómo se tiene que hacer esto? El plan general tiene un gran problema, que son las zonas verdes. Ese es el gran problema del plan general. Entonces, hay partidos que no quieren que se eliminen alturas, pero si tú no eliminas alturas, te siguen faltando más zonas verdes. O sea, las zonas verdes van acorde a la población que hay y a la edificabilidad. Entonces, si tú haces más edificación, tienes que hacer más zonas verdes. Eso es de cajón. Entonces, ahora se han eliminado muchos convenios, se han eliminado muchas zonas de construcción del plan general y se ha limitado, pero sigue habiendo escasez de zonas verdes. Y ese es el problema. Pero el mayor problema del plan general es que no hay acuerdo. No hay acuerdo. Hay unos intereses ocultos que no dejan prosperar el plan general. Cuando tú vayas a la Consejería de Ordenación del Territorio con una propuesta consensuada por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, por todos los grupos políticos del Ayuntamiento, lo repito, todos los grupos políticos del Ayuntamiento, ese plan general saldrá. El plan general normalmente dice que tardan en elaborarse unos 15, 20 años lo que tarda un plan general en hacerse. Aquí llevamos ya 22. Pero todos tenemos que estar de acuerdo. Cosa que no va a ocurrir, puesto no que si hay partidos, José Antonio, que se niegan a eliminar altura y hay partidos que se apuestan por una ciudad más sostenible. Claro. ¿Dónde va a estar el acuerdo? Vamos a ver, el acuerdo tiene que estar. El acuerdo, lo que no puede hacer un equipo de gobierno, o por lo menos un partido político, es cerrarse en una cosa que además es imposible. Porque mantener, como bien ha comentado Pepe, mantener una serie de alturas sin proporcionar zona verde, la comunidad autónoma no te lo va a aceptar, porque la ratio que hay de habitabilidad con zonas verdes no da, y como no da, pues entonces no te lo van a aprobar. Entonces yo creo que alguien tendrá que caerse del caballo, o por lo menos bajarse del caballo. Y además, eso es una regla no escrita que existe ahí en la comunidad autónoma. En Totana, con todos los problemas que hemos tenido, hasta que no haya un consenso político, el plan general no sale, no sale. Y, por ejemplo, el desarrollo, Pepe, enlazando una cosa con otra y antes de hacer una pausa, el desarrollo del polígono industrial del cual tú hablaste, que a mí me llamó también la atención cuando fuiste responsable de Proinvitosa y tal, no se desarrolla porque precisamente no tenemos el plan general de ordenación municipal, porque no hay voluntad política de buscar a las empresas fuera del polígono. Juan, yo provengo de la empresa privada y la empresa privada siempre tiene que tener un plan. Tiene que tener un plan de pago, tiene que tener un plan de desarrollo, tiene que ser un plan continuo detrás de otro. Y ahí no había plan. Yo he estado de consejero en Proinvitosa, creo que han sido 3 años, y hasta que entré de concejal, entonces ya no puede haber 3 concejales en el Consejo de Administración de Proinvitosa. Y yo allí lo he preguntado varias veces. Vendimos unos terrenos por 750.000 euros y yo preguntaba ¿qué vamos a hacer con estos 750.000 euros? Bueno, ahí están. No, eso en cualquier empresa privada, eso es inadmisible. Tú haces una inversión, compras, vendes, generas riqueza, generas dinero. Lo que tú no puedes hacer es vender una parcela y ya este año cubro 2 años de pérdidas que tenga. Porque la empresa Proinvitosa no para de crear pérdidas, un año detrás de otro. Y necesita reciclarse. Necesita que se salga a buscar a los foros empresariales, se necesita buscar en las empresas. Hay empresas deseando montarse aquí en esta zona por el clima y por todo. El Info se la lleva a Lama, porque Alhama participa, el Info participa del polígono industrial de Alhama. ¿Por qué no podemos hacer que participe aquí? ¿Qué hace falta? ¿Terreno? Habrá que comprar terreno. Y habrá que hacer a las empresas lo que necesiten. Tú no puedes tener un polígono industrial haciendo naves de 1000 metros.
Probablemente también habría que preguntarle, ¿no? Cuando está el tema del vivero de empresas y todo esto, que se constituyen nuevas empresas en el polígono, probablemente habría que preguntarle, ¿y cómo os va? O sea, porque no sabemos la trayectoria, ni si les va bien ahí o no les va bien. Es un polígono que tú vas, por ejemplo, como tú dices, Aldalama, tenemos grandes marcas, grandes empresas instaladas allí. Y en Totana, Allí lo que pasa es que en el polígono de Alhama las empresas que se van montando son grandes empresas. Son grandes empresas y aquí pues la empresa más grande que hay es Moica y Etosa. Pero tú lo que tienes que buscar son empresas de esas, empresas que te traigan 200, 300 trabajadores, que creen unas empresas auxiliares alrededor, que entonces sí te valen todas esas naves de 1000 metros, pero para eso necesitas un proyecto. Y aquí no hay proyecto. o sea, en el tema industrial, José Antonio, un 4 raspado, casi un 5, o sea, ni eso. Ni eso, no, porque la situación ahí es muy deficiente y eso lo hemos estado viendo durante esta legislatura. Durante esta legislatura no se ha hecho prácticamente inversiones y la poca inversión que se ha hecho ha sido también gracias a unas subvenciones que precisamente nosotros dijimos que había una serie de subvenciones para invertir en polígonos industriales. Ahí nadie sabía nada. Le hicimos nosotros la pregunta en el pleno, la hice yo concretamente, y si no llego yo a decir nada, ahí se pierden 250.000 euros a fondo perdido en subvenciones para invertir en el polígono industrial. La depuradora estaba rota, el cartel de entrada de publicidad, que digamos la representación del polígono, estaba deteriorado completamente, eso es ilegible completamente. Es decir, un auténtico despropósito. Pero es que han pasado 4 años y la cosa está exactamente igual. Exactamente igual. La ley lo que dice es que estas empresas públicas no pueden dar 2 años seguidos perdidas, porque entonces el ayuntamiento o la administración correspondiente está obligado a cerrar esa empresa. Y aquí, como bien ha comentado Pepe, vamos procurando vender una parcela cada 2 años para que esa regla no se cumpla. Entonces, así no se puede subsistir. No se puede subsistir, eso no se está haciendo absolutamente nada, no se está haciendo nada, no se está promocionando. Como bien dice Pepe, hay que salir, buscar al empresario, traer esas inversiones, no esperar a que a ti te llegue el empresario diciendo qué parcela hay. En otros polígonos sabemos de primera mano que cuando llega un empresario sale del despacho, si efectivamente el proyecto es viable, sale con la parcela, con la financiación, con un plan de ejecución material de su proyecto. Y en cuestión, probablemente inferior a 1 año, esa persona está ya en su nave trabajando, con su préstamo, con su financiación correspondiente y trabajando y dando trabajo. Aquí eso no ocurre. Eso no ocurre. Para hacer un resumen de la primera parte de la entrevista y nos vamos a la publicidad. Transparencia en las cuentas, gestión industrial acorde con lo que es potenciar el polígono y el sector industrial. Esto no sería a través de Proinvitosa, sería a través de otra fórmula. No, sí, Proinvitosa se puede reciclar perfectamente, pero tiene que haber un consenso entre todos los... no se pueden tomar, como en todo, decisiones políticas. Tiene que haber un buen gestor que gestione todo eso. Mira, cuando se trató de vender el terreno en los 750.000 euros, y yo oía hablar de dinero, si 700, si 650, sí. Y yo lo primero que puse, ¿qué van a montar? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a dar? Porque tú no estás ahí para ganar dinero, estás para generar puestos de trabajo, que la gente trabaje. Y ya tú, con esa generación de puestos de trabajo, de el que se trabaja, se compra un coche, se compra una casa, paga el IBI, paga impuestos de circulación, paga Hacienda. Es la única manera de generar dinero. Pero el dinero hay que empezar en un sitio. Y es generando puestos de trabajo. Muy bien, nos vamos a quedar ahí. Vamos a la publicidad, pero enseguida seguimos. Hacemos una breve pausa. Entramos ya de vuelta después de la publicidad con la plataforma Vecinos por Totana. Está Pepe Martínez Murcia, candidato a la alcaldía, y José Antonio Andreu, también candidato dentro de la lista.
y en su día concejal, 3 años, como decíamos al principio de la presentación. Bueno, también apuesta la plataforma Vecinos por Totana con una gestión muy distinta a la actual, basado en la cercanía al ciudadano, a los barrios y a las pedanías. Y ya en esta cuestión pregunto, Pepe, las pedanías, los ciudadanos, en los servicios que se les presta a los ciudadanos, las pedanías del municipio de Totana han sido las grandes olvidadas de la legislatura también. Por desgracia sí. Por desgracia las pedanías, el Reguero, Paredón, Lébor, son grandes olvidadas en la legislatura, no solo en la legislatura, durante mucho tiempo. Y necesitan ponerse al día y valorar todo lo que hay en todas las pedanías, que es mucho lo que hay por valorar. ¿En qué sentido? ¿En servicios, en seguridad ciudadana, en temas de sanitario, en educación, en todo? En todo. Sobre todo en seguridad, en sanidad. A ver, no podemos tener el consultorio del Paredón en ese tira y afloja con la administración. Habrá que negociar con la administración en que el consultorio del Paredón tiene que dar una respuesta a todos sus habitantes. José Antonio. Sí, vamos a ver. En cierto modo también las pedanías sufren la degradación general que también sufrimos aquí en el municipio. Es decir, la limpieza bastante deficiente, asfaltado bastante deficiente. En general, el alcantarillado, todas las pérdidas de agua. Es decir, la situación es se ha degradado paulatinamente durante tantos años que ahí ya forma parte de un totum revolutum en que tanto pedanía como casco urbano están sufriendo un deterioro importantísimo. Las pedanías, si cabe, es más grave porque cuentan con el hándicap de la distancia, de que ellos necesitan venir a Totana pues para obtener determinados servicios que no los tienen en su pedanía, con lo cual hablamos de que yo recuerdo, porque atiendo algunas veces a personas que vienen con expedientes de responsabilidad patrimonial, pues porque han sufrido accidentes, han sufrido caídas, han sufrido pues determinados percances por culpa del mal funcionamiento de la administración. Y eso, cuando se está en las pedanías, es todavía más gravoso. Todos los vecinos que tienen que hacer gestiones tienen que desembocar sí o sí en el ayuntamiento. Únicamente en la oficina del Paredón, si está abierta un día a la semana, ¿vale? Y entonces solamente en esa pedanía, en el Paredón, pues para ese tipo de gestión sí es cierto que no tienen por qué venir a Totana, porque un día a la semana sí se presta ese servicio allí. ¿Y sería viable? O sea, tener un servicio quizá con más asiduidad, la gente lo utilizaría, funcionaría bien. Pues yo creo que sí. En el Paredón concretamente, que estamos hablando de que hay 1.100 personas que habitan en el Paredón, que conviven 1.100 personas. Entonces eso ya es una pedanía grande, o incluso hay municipios dentro de la región de Murcia que son bastante más pequeños que la pedanía del Paredón. Y eso es así, eso es una realidad. Municipios que tienen todos los servicios. Y en el Paredón, pues esa carencia pues existe. El Paredón es la joya de las pedanías de Totana, Y tiene, para mi punto de vista, el Paredón tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro. El Paredón está sin explotar. Y hay una dejadez por parte de los distintos gobiernos que no han dejado que se desarrolle como debe de desarrollarse. Aquí estuvo Miguel, el Poveo, estuvo aquí precisamente hablando del Paredón, hablando del Reguero, y decía que se tenía que hacer algo para evitar el despoblamiento, que tenía futuro, pero que la gente... Pero sí que mira, por ejemplo, en el Paredón está el centro social, que al igual que por ejemplo el bar del parque o el bar del polideportivo, está cerrado, pero cerrado ya un montón de años y no se abre. Pero bueno, ¿cómo no se abre un centro social que le da vida? Aquí en Totana le da vida al barrio donde esté, pero es que en el Paredón le daría vida al Paredón, como cuando estuvo abierto ese centro social, y permanece cerrado. Pues yo creo que llevan ya a lo menos 5 o 6 años cerrado. Y no se abren para nada más que para pequeñas exposiciones. Pues si tú abres ese centro, pues allí es un punto de reunión donde puedes hacer exposiciones, amén de que tú tengas ese bar abierto y puedas servir pues para un poco de asueto de las personas de allí, sobre todo gente mayor, ¿vale? Entonces eso es un poco más abundando en lo que estamos hablando. Porque hay actividades puntuales, no hay muchas.
muchas. Bueno, y si hablamos de seguridad, que yo le preguntaba también al que fue su día delegado del gobierno sobre el tema de la inseguridad ciudadana, que decía que no había aumentado las cifras. Si por aquí por Totana vemos 2 coches de la policía patrullar y de Guapera y en el Pantón, ¿cuántos van? Pero aquí la solución es que faltan policías yo locales. oigo ahora en campaña, oigo propuestas totalmente irreales, porque el ayuntamiento no puede aumentar la plantilla lo que él quiere o lo que necesita. O sea, tú estás limitado a lo que te dice el plan de ordenación. Cuando oigo que vamos a poner 20 agentes de policía local, pues me echo las manos a la cabeza y digo, esto se lo cree la gente. Aquí lo que hace falta, y ya se está haciendo, ya lo hemos en los últimos plenos, se va a ampliar la plantilla en 6 agentes más. Hay que hacer una remodelación de la plantilla de la policía local y a que haya una buena conexión entre policía local y Guardia Civil. Hay que seguir promocionando las cámaras de vigilancia. Estamos viendo que las que hay funcionan y hay que poner cámaras de vigilancia en pedanías, hay que poner cámaras de vigilancia en urbanizaciones. O sea, son herramientas que le da a la policía local y a la Guardia Civil para que puedan desarrollar su trabajo con los medios de que disponen. Lo que hay que ya lo hemos pedido varias veces en pleno, es aumentar la plantilla de la Guardia Civil. Eso te podía haber contestado el delegado del gobierno, ¿por qué no lo hace? Pero cámaras de vigilancia ya hay. Sí. ¿En dónde? Bueno, en la Cruz de las Misiones hay cámaras Pero de muy vigilancia. pocas. O sea, Hay en el centro. Hay una que enchufa para arriba y yo para creo que abajo. mucha gente ni lo sabe que tenemos cámaras de... Porque No sé, que la gente no tiene que saberlo. Ah, bueno, entonces, claro. Están indicados, ¿eh? Está Están ahí. indicados, ¿no? Sí. Sí. Y no tienen que saberlo. Están indicados. Pero faltan, ¿eh? Faltan, Es cierto que faltan agentes de la policía local. Es cierto lo que dice Pepe de que la responsabilidad, en este caso, es de la delegación del gobierno, en el caso de Guardia Civil. A Policía Nacional ni aspiramos, porque como la tenemos a 20 kilómetros, ¿para qué queremos otra? Para mejorar es que es cuestión de seguir traqueando la puerta, es decir, que nos hace falta más policía. Nos da igual Guardia Civil, Policía Local o Policía Nacional. Claro. Pero además, que haya más vigilancia. Eso es una cosa que eso ahí en Totana en ese aspecto se ve perjudicada, ¿no? Porque aunque el censo oficial es de 30 y alguna mil personas, todos sabemos que la población real de Totana estará muy próxima a los 40.000. Entonces, eso sí es cierto que según la legislación, en municipios de 30.000 habitantes o de más de 30.000 habitantes, sí debería de haber una comisaría de Policía Nacional. Pero claro, como en ese aspecto no se nos tiene en cuenta, pues ahí tenemos una carencia importante. Y además, a nivel presupuestario y de lo que es el importe que el Estado tiene que pagarle al ayuntamiento, pues ahora mismo nos financia en base a esos 30.000, no en base a los 40.000 reales que hay de personas habitando en Totana. Ahí hay una infrafinanciación más que evidente, porque eso lo estamos viendo, que la población está creciendo y los servicios son los mismos. No se incrementan los servicios, con lo cual perdemos calidad de prestación de servicios. En la imagen tenemos a María, creo que es María. Es que iba a tocar el tema de la sanidad ahora, aunque cuando esté ella con nosotros podamos hablar con ella lo tocaremos, pero el tema de la sanidad también, Pepe, en Totana es sangrante. Ahí el problema con el ambulatorio es un problema muy grande, el problema con la ambulancia. Te das cuenta que aquí tienes un problema con una persona y se va a la ambulancia y ya no tenemos otra. ¿Qué hacemos? En ese momento se queda el servicio. Y si bien es la cosa muy grave, ya pues... Si es muy grave, pues ya sabes lo que te toca. O sea, nosotros tenemos que abogar porque tener unos servicios sanitarios de calidad, que los estamos pagando. Esos servicios se están pagando. Entonces, tenemos que exigir que esos servicios redunden en el ciudadano. Pero esa ambulancia, con una buena gestión, ¿la hubiéramos podido tener en Totana y no las tenemos? Sí. Sí. Y aquí ahora mismo, desde el equipo de gobierno, en el último pleno estuvimos viendo una ambulancia para los eventos
eventos deportivos, porque ahora mismo tú haces una fiesta, necesitas una ambulancia. Haces un evento deportivo, necesitas una ambulancia. Estuvimos viendo un convenio para tener una ambulancia, pero para esas cosas. Para todos esos eventos extraordinarios que hay en el pueblo. Pero no una ambulancia que esté... Y no se trata de que la ponga el ayuntamiento no puede mantener una ambulancia. Estamos tontos y aquí cada uno promete lo que quiere porque sabe que no lo va a poder hacer. No. Nosotros, si has visto, no hemos prometido nada. Nosotros no somos de prometer, somos de actuar. Una ambulancia la tiene que poner el gobierno de Murcia. La Consejería de Sanidad tiene que poner una ambulancia o dos o tres. Las que Competencia sanitaria. Eso, las competencias impropias hablaremos otro día. También. Algunas que se han asumido que no teníamos que haber asumido. Sí. Pero ahí también yo quiero decir una cosa, y es que tenemos comparativas de otros municipios del área, también del área 3, que por la labor de sus alcaldes y de sus equipos de gobierno consiguen como municipio, voy a poner el ejemplo de Águilas, y que quiera que haga la comparativa y que lo vea. En Águilas sé que hay fijo 2 ambulancias medicalizadas, 2. Aquí tenemos una. Y Águilas en invierno, los 10 meses entre primavera, otoño e invierno, tienen menos población que Totana. Pero sí es cierto que su alcaldesa y ese equipo de gobierno ha estado protestando y ha estado día sí, día también en la consejería peleando por eso. Y también por tener un servicio de urgencia bastante más amplio en personal que el que tenemos aquí en Totana. Pero eso hay que currárselo, eso hay que estar allí batallando y al pie del cañón, y un día y otro, y un día y otro. Y datos, sí, más datos. No prometéis nada, pero estáis ahí, o sea... Nosotros tenemos las ideas muy claras de lo que hay que hacer. Tenemos las ideas muy claras de cómo hay que hacerlo y lo que hay que hacer. Y dónde están los puntos flojos de Totana. Totana tiene 4 o 5 puntos flojos que son en los que hay que intervenir. Y de esos puntos yo creo que vamos a seguir hablando, porque yo me he quedado, pero si queréis podemos tocar un poco el tema. No va a dar tiempo a abordarlo a lo mejor del todo, pero sí me parece importante el tema de dinamizar la economía. Por ejemplo, tenemos a Totana como ciudad alfarera de referencia. Tenemos el Centro Tecnológico de la Artesanía ahí cerrado a cal y canto. Tenemos la zona de la bollería, que sí, se le ha lavado la cara, se ha hecho la actuación, pero la situación de los alfareros es crítica. Hay mucha alfarería grande, incluso está a la orilla del desvío, que no se ve ahí. Aquí esto lo que se necesita es un plan conjunto que se dice de dinamización turística. Y eso ahí entraría comercio, artesanía, gastronomía. Todo estos son los 3 ejes, y turismo y plaza de hostelería. Entonces, aquí estamos muy limitados. Los hoteles que tenemos los tenemos fuera del casco urbano. Y los que hay en el casco urbano se usan para otras cosas. Se necesitan plazas hoteleras. Aquí estamos dependiendo del interés turístico de la Semana Santa y del Carnaval, y no se van a conceder porque no hay plazas hoteleras para el turismo. Porque primero harán un estudio y dirán la viabilidad, ¿no? Claro, hombre, cuando tú llegas a ese estudio, tú solicitas y te dicen, a ver las plazas hoteleras que usted cuenta para que vaya al turismo. Claro, eso tiene una serie de parámetros que si tú no cumples esos parámetros, y el parámetro principal que no cumplimos es, como dices, el de las plazas hoteleras. Hay que buscar la forma de ampliar las plazas hoteleras. Mira, yo vengo observando aquí unos señores de Forza Totana, me parece que se llama. Oye, pues están haciendo una labor turística con ciudadanos de Holanda. Todas las semanas viene gente, se van por aquí por Totana con sus bicicletas, visitan bares, visitan restaurantes, van a Ledo, van al Estrecho de la Arboleja, van a la Bastida. Y dices tú, pero es tan difícil hacer esto en Totana. Se trata de ponerse mano a la obra, no hacerse castillo en el aire,
sino pisar con los dedos, con los pies en el suelo. Ese tema lo vamos a aparcar porque queda mucho que hablar de ahí, ¿eh? Queda mucho que hablar y se me acaba el tiempo. Pero en la siguiente cita contigo, Pepe, vamos a arrancar con esto. Vamos a arrancar con el turismo. Me parece interesantísimo. Pepe Martínez, Murcia, José Antonio Andereo, muchísimas gracias. Muchísimas Ha gracias. sido un placer. Igualmente. A usted también, muchísimas gracias. Ya saben, la plataforma Vecinos Portotana, con esas ideas, como decía Pepe Martínez Murcia, con esas ideas claras, sin promesas, con ganas de trabajar y ya está. Y no hay más fórmula que esa. Gracias, buenas noches.